Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jennifer Yamuca. Pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas y hoy voy a presentar la pobreza por el ingreso en el Ecuador de 2010 y al 2021. Entonces, empezamos. La pobreza y el ingreso en el Ecuador de 2020 y en el 2021. ¿Cómo se dio esto? La pobreza por el ingreso en el Ecuador en el periodo del 2010 al 2020, considerando el impacto del COVID-19 durante el año del 2020, la pobreza, al ser una variable de gran importancia, para las economías del mundo, genera diversos estudios sobre su comportamiento. Entonces, en busca de entender sus causas y las posibilidades y las posibles soluciones. La principal característica que crea mayores índices de desigualdad en países que sufren problemas en sus economías para Ecuador, al COVID-19 ha significado un nuevo actor en el análisis de la pobreza, por lo que revisa los datos que proporciona el Instituto Nacional de la Estadística y Censos a la hora de entender su evolución, obviamente. Ya, ¿qué es la pobreza? Aquí podemos decir que la pobreza por ingresos es un sinónimo de carencia y privación que limita a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida. Entonces, aquí también nos vamos a preguntar quiénes son pobres. Aquí prácticamente son individuos cuyo ingreso total per cápita es inferior a la línea de pobreza. También vamos a decir, la línea de pobreza cambia con el ingreso. Esto podemos decir que en términos nominales, la línea de pobreza se actualiza mediante el IPC. Entonces, aquí también podemos observar que esto va actualizando. Aquí también otra pregunta que hago referencia, donde nos dice que cómo se actualiza la línea de la pobreza. La línea de la pobreza actualmente hay un factor de ajuste del lineal de la pobreza del 2016. Nota técnica para el recálculo de indicadores. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el 2020 hasta el año del 2021 se implementó en la EDEMUTMU cambios metodológicos asociados al tamaño de distribución de la muestra de nivel de representativa de los estudiantes. Desde el 2020 hasta mayo del 2021 se implementó en la Edmundo cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, del nivel de la representativa de los estimadores y construcción de factores de ponderación. Ha afectado a la compatibilidad histórica de las estadísticas oficiales ante esta problemática. Aquí también nos dice que cuáles son las categorías de la pobreza. La categoría de la pobreza por precariedad. Esta significa que hay personas que no consiguen trabajo en ciertas ocasiones. También hay pobrezas por exclusión o expulsión por pobreza. Esto quiere decir que no ha conseguido trabajo en el largo lapso de un tiempo, y esto es que se da el motivo que ha llegado la pobreza, que no tiene cómo sustentar su hogar. Y también pobreza por discriminación conjugal. Hay personas, si bien lo dice, o empresas que también por ser indígena, por ser negro, por ser mestizo, no te aceptan, sino que discriminan esa parte. Pero hoy en día hay empresas que tanto les evalúan a los discapacitados también como a personas normales, pero estas también llegan a contratar y no hay discriminación actualmente ya, porque hay empresas que sí trabajan ya con personas discapacitadas. Y la pobreza por desigualdad de género. También hay en cierto caso que personas bisexuales o diferentes géneros no les aceptan en distintos trabajos por ser así o por tener otra perspectiva que no le ve la persona. Entonces, ese llega la ocasión que hay personas que no los contratan, pero hay empresas donde sí contratan a este tipo de personal y los aseguran. Ya, aquí en esta línea de aquí podemos observar la línea de la pobreza. Aquí podemos decir que para junio, aquí en esta de aquí nos dice que para junio se considera una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar por cápita menor a 84,71 dólares mensuales, y un pobre extremo se percibe menos de 47,74 dólares. Es muy claro que la capacidad de gastos en la satisfacción de las necesidades de los hogares está basada principalmente en el ingreso de las personas y de las familias. De este hecho se deduce que el grado de necesidades satisfechas en cuanto a viviendas, alimentación, educación y servicios públicos, que son aspectos o indicadores que evalúan a la medición de la pobreza. Entonces, la pobreza se viene relacionada a todo este tipo de
de necesidades que he mencionado actualmente, ya que esto va a evaluar la vivienda, la alimentación, la educación, los servicios públicos y en sí una cantidad de cosas. Ya, seguimos. También aquí podemos observar que a junio del 2021 la pobreza a nivel nacional se ubicó en el 32,2% y la pobreza extrema se ubicó en el 14,7%. En la área urbana la pobreza llegó al 24,2% y la pobreza extrema al 8,4%. Finalmente, en el área rural de la pobreza alcanzó al 49,2% y la pobreza extrema al 28,0%. Pobreza y gasto del presupuesto general de Estado. Aquí vamos a decir que al relacionar la pobreza nacional en los gastos del presupuesto general del Estado, se observa que ambas variables están inversamente relacionadas. Es decir, que a mayor gasto, menor es la incidencia de pobreza a nivel nacional. Así manteniendo cualquier otra variable constante. Vamos a decir definiciones de ingreso del hogar. ¿Esto qué se quiere decir? El hogar se define como la unidad social conformada por una persona o grupo de personas que se asocian para comprar el alojamiento y la alimentación, y el cálculo del ingreso total del hogar se le obtiene a la sumatoria de los ingresos de la persona o grupo de personas que residen en el hogar. Entonces esto también puede decir que en ciertos gastos va a ser dividido para un cierto número de personas, donde los ingresos son considerados ingresos de laboral o también un ingreso derivados de capital o inversiones, transferencias u otras prestaciones recibidas. También podemos decir que también los bonos de desarrollo humano también sería una que pertenece a esto del hogar. También aquí podemos decir el coeficiente de Gini como medida de la desigualdad económica. Entonces, esto también quiere decir correctamente que es una relación directa para la desigualdad y pobreza, es decir, que ante un aumento de desigualdad se evidencia un incremento de la pobreza y viceversa. Y al final vamos a dictar unas pequeñas conclusiones. En esta conclusión, en este lapso de este tema, lo que he tratado de decir, que en el periodo de análisis comprendido del año del 2010 al 2020, la pobreza por ingreso en el Ecuador disminuyó al 32,76% en el 2010 y a 32,4% en el 2020. Es decir, que se experimentó una leve disminución de 0,36% durante el periodo de los años del 2017 al 2019. La tasa de pobreza aumentó con variaciones superiores al 3%. Sin embargo, entre el 2019 y el 2020 la situación se tornó aleatoriamente con la llegada del COVID-19, por lo que la pobreza alcanzó al 1,3 millones de personas y la tasa de pobreza subió aún más. Esto quiere decir que en el lapso de cuando dio dicha pandemia, la pobreza aumentó más, ya que había personas desempleadas, ya no había trabajos, por la cuarentena nos encerraron. Entonces, todo eso de oportunidades y empresas grandes quebraron y cerraron empresas, y lo por cual esta decisión hizo que despidieran a bastante personal, donde personas aseguradas perdían su trabajo, su estabilidad y ya no tenían un buen trabajo. Entonces, esto ocasionó a la pobreza otra vez en el Ecuador. Entonces, esto sería todo. Gracias.